la voz de los protagonistas. Contacto telefónico. Pues nos da muchísimo gusto recibir en Contextos al doctor en ciencia política, politólogo Fernando Barrientos del Monte. Muchísimas gracias por estar con nosotros y poder platicar de este tema que creo que viene bien empezar a hacer los recuentos de lo que se ofreció y de lo que se cumplió y de lo que se ofreció y no se cumplió y tratar de entender luego pues esta narrativa política que el prometer no empobrece, dicen que si no cumplir es lo que aniquila. Entonces, muchas gracias por estar con nosotros. Vamos a hablar sobre la descentralización ofrecida y la que realmente ha ocurrido hasta este momento. Manuel Cerrato, Marcela Pama, les saludamos con muchísimo gusto. ¿Qué tal? Buenos días, Manuel, Marcela, y un saludo a todos los radioescuchas. Saludos, Fernando, buenos días. Así es. Yo creo que el tema es muy importante porque el proceso de centralización de algunas dependencias, de muchas dependencias, fue uno de los compromisos del actual presidente, y de todo es también de los compromisos más operativos, es decir, habían varios compromisos que eran muy generales, ¿no? Había una cuestión de que se tratará con amabilidad a la ciudadanía, ¿no? Algo muy genérico que pues se puede decir que se cumplió, ¿no? Que no habrían choferes de los secretarios y subsecretarios, que ojo, eso no se cumplió, pero se dice que sí, y así subsecuentemente. Pero hay algunas de esas 100 compromisos que hizo el presidente al tomar posesión que sí eran compromisos que se pueden, digamos, medir, ¿no? Muchos de ellos tendría que ser, por ejemplo, el sistema de compras para de las computadoras, el incremento de los presupuestos y demás. Pero siempre llamó mucho la atención este compromiso de centralizar algunas secretarías, no sé con cuál era la intención, es el gran problema, creo yo, porque esta promesa no partía de un diagnóstico, no partía de una necesidad tampoco, no partía tampoco de una perspectiva, es decir, cuáles iban a ser los impactos que tendría esta promesa de centralizar una parte de la administración pública. Hasta la fecha, según la información del mismo gobierno, solamente se han reubicado 3 dependencias, que es la Secretaría de Energía, Villahermosa, Tabasco, que luego vamos a hablar específicamente por qué, la Secretaría de Cultura, a Tlaxcala, y la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca, al Mazatlán, Sinaloa. Y el resto aparecen como dependencias reubicadas parcialmente, pero en realidad, en la práctica, no ha sido así. Uh-huh. ¿Por qué era importante realmente este proyecto de descentralización? ¿Tenía fundamento la promesa que hizo el presidente? Yo creo que, no tenía fundamento. O sea, es cierto que somos un país muy centralista, ¿no? Tenemos todas las dependencias están en la Ciudad de México, o una gran parte de ellas. Pero también hay que recordar que las dependencias, las secretarías de Estado y las subsecretarías también tienen delegaciones en todos los estados. Y las delegaciones pues cumplen con sus funciones, ¿no?, de representar a las dependencias, a las secretarías en cada uno de los estados, y creo que hasta la fecha funcionan más o menos bien. Yo creo que esto era una cuestión netamente, pues, no sé cuál era el objetivo, pero tenía una función netamente así como de buscar tener, digamos, los brazos del Estado en todas las 32 entidades del país, las 31 entidades del país más allá de la Ciudad de México. Pero no había un diagnóstico, ese es el gran problema. Probablemente la estrategia debía haber, si fuese importante, debía haber partido de un diagnóstico, es decir, a dónde se debe ir, por qué se debe ir, cuáles son los objetivos. Pero ojo, lo más importante, desde el punto de vista desde que se anunció, era muy complejo por una razón. La misma promesa decía que no se iban a afectar los derechos de los trabajadores, ¿no? Pero una descentralización no es simplemente que digamos, ahora la Secretaría de Salud va a estar, no sé, en Querétaro. No, bueno, la Secretaría de Salud son gente, son organizaciones, son personas que tienen trayectoria, tienen espacios de trabajo, tienen carreras de muchos años y precisamente viven en un lugar, ¿no? Entonces,
para descentralizar tendrían que haber creado, por ejemplo, colonias especiales, darles facilidades para adquirir casas, dar facilidades para inscribir a sus hijos aquellos en las escuelas, a aquellos que tendrían hijos, etcétera. Hay un caso que ya existió sobre descentralización y fue el INEGI, el Instituto Nacional de Geografía y Estadística. Y ese instituto que se descentralizó y fue a la ciudad de Aguascalientes, tuvieron que hacer todo un proyecto alrededor de la sede nueva, en el cual tenían que construir casas para las familias que se iban a trasladar, sobre todo de los niveles medios, ¿no? Que son los que operacionalizan toda la institución. Y en este caso no hubo nada. Y bien es cierto que está descentralizada, entre comillas, yo pondría la Secretaría de Energía y la Secretaría de Cultura, en realidad solamente la oficina de la secretaria, de las representantes fueron para allá, pero todas las oficinas siguen operando en la Ciudad de México. Y ojo, con eso termino esta parte. La Secretaría de Energía se dice que está ubicada en Villahermosa, Tabasco, pues porque ahí se está construyendo la refinería, ¿no? Entonces ahí sí requiere la secretaria Nale estar presente, y entonces como que es una forma de decir, sí, vean, usted ya está reubicada. Y también porque quiere ser gobernadora de Veracruz y le queda relativamente cerca, ¿no? Yo diría que eso es lo que pasa. Uh-huh. Oye, Fernando, y además de que esto pues no se ha cumplido, en tu opinión, ¿qué tan efectivo o qué tan perjudicial resultó eliminar, por ejemplo, las delegaciones de las dependencias federales en los estados? Esto de que ya no hubiera delegación de la Secretaría de Economía, por ejemplo, y bueno, de tantas otras dependencias, y que se creara esta figura de los denominados superdelegados o los representantes del gobierno federal en las entidades, que también ha sido una figura que se ha desdibujado mucho porque se supone que iban a concentrar toda la representatividad del gobierno federal en las entidades, pero luego más bien vimos que empezaron a operar políticamente a través de los programas de la Secretaría del Bienestar y después a operar electoralmente, ¿no? Y realmente no se ve que tengan ya un peso los denominados superdelegados. ¿Cómo evalúas esta decisión? Hola, Manuel. Yo creo que en realidad no desaparecieron estas delegaciones, más bien las fusionaron, porque si nosotros nos acercamos a las delegaciones, siguen estando las oficinas. Lo que sucedió fue que más bien cabezaron, por así decirlo, a las representaciones de cada una de las secretarías y nos pusieron en un superdelegado. Este superdelegado se convirtió, digamos, que concentraba todas las funciones de todas las delegaciones, ¿no? Uh-huh. Pero de ahí en fuera toda la operación de las delegaciones está ahí. Eso sigue funcionando. Lo único que no existe es el titular de la delegación, sino el superdelegado. Y en efecto, como tú dices, en estos días, no solamente hemos visto cómo estos famosos superdelegados, en su momento en Sinaloa, incluso hasta en Guerrero, etcétera, los superdelegados querían convertirse al concentrar tantas funciones, querían convertirse en candidatos a la gubernatura de los estados, ¿no? Uh-huh. Entonces se pensaba que las superdelegaciones, más que nada, era una especie de una precandidatura casi natural a las gubernaturas. Pero evidentemente lo que no contaba, o lo que no valoraron, porque tampoco fue un proceso, digamos, racionalmente pensado, ¿no? A partir de un diagnóstico de prospectiva, de una evaluación de costos y beneficios. Es decir, nunca hubo nada de eso hay que recordarlo. No había un diagnóstico, no había evaluación de costos y beneficios, no había perspectiva, no había tampoco un diagnóstico que nos dijera qué ganaba la ciudadanía con la descentralización. Eso es una cosa. Y entonces, bueno, estos superdelegados en algunos casos en algunos estados se convirtieron en personas que concentraban tanto poder que terminaban siendo un conflicto para los gobernadores de los estados, ¿no? Pero bueno, hemos visto que han bajado de intensidad. Hasta ahora no podemos decir que esta figura haya funcionado, pero ojo, operativamente las delegaciones siguen funcionando. Uh-huh. Ahora, yo creo que el problema no es la intención de descentralizar. Creo que la idea en el fondo pues es buena, digamos. Pero como digo, sin diagnóstico, pues no tiene sentido. Lo que hace falta en este país, creo yo, es desconcentrar. Y desconcentrar en el sentido de que muchas tareas de la Secretaría que tienden o terminan siendo resueltas en la Ciudad de México,
podrían resolverse de otra manera en los estados o en aquellos lugares en los cuales el tema que tratan cada una de las secretarías pues es mucho más importante. Por ejemplo, los temas de la Secretaría de Pesca pues no tienen por qué resolverse en la Ciudad de México, claro, cuando puede estar cerca de un puerto, por ejemplo, ¿no? Donde puede estar, digamos, como dicen ahora, ¿no? Metiendo las manos en el oro, en las cosas así. Y así como ese otro caso, no, la Secretaría de Economía no tiene sentido sacar a la Ciudad de México si no es necesaria. La Secretaría de Salud pues podría ser más concentrada, es decir, no concentrar todo en la Ciudad de México. Por ejemplo, el Instituto Nacional de Migración evidentemente no debería estar en la Ciudad de México, debería estar en las fronteras, por ejemplo, y otras cosas así. Es decir, habrían otras estrategias para mejorar el funcionamiento de la administración pública, y esta creo yo que sin diagnóstico pues es una mala idea. Sí, efectivamente. Ahora también, ¿qué tan complicado consideras que hubiera sido, que sí, efectivamente, y qué bueno que estableces la diferencia entre lo que es descentralización y desconcentración, ¿no? Pero ¿qué tan complicado consideras que hubiera sido de cumplirse esta promesa en cuestiones presupuestarias? ¿O no sería, no hubiera sido un problema mayor? No, claro que sí, porque además de tener el costo operativo, digamos, normal, cotidiano, implicaría costos de traslados, ¿no? Sí. También cuestiones financieras, es decir, ¿en dónde van a llegar estas oficinas, no? ¿O compras edificios o los vas a tu arrendar, los vas a arrendar, ¿no? ¿A quién te los vas a arrendar, bajo cuáles condiciones? Y solamente por decir eso. Ahora, todas las personas que trabajaban en estas dependencias o que trabajan en estas dependencias, pues tendrías que llevarlas, porque no es que uno llega a otro estado y abren una bolsa de trabajo y vamos a ver quién llega a tomar estas tareas, ¿no? No, se pierde el expertise, entonces por lo tanto deberían haberse llevado a las personas. Y ojo, ya se intentó hacer, cuando se dijo esto, en el primer año de gobierno, a los mandos medios se les dieron cartas para sus traslados, cartas que les decían que ellos tenían que firmar la aceptación. Y en muchas dependencias, en economía, en otras, sobre todo esa, yo recuerdo bien, se les otorgaron cartas para que estas personas aceptaban que se iban a trasladar y que iban a recibir apoyo del gobierno para este traslado, ¿no? Tenían que trasladarse con su familia, sus hijos y demás. Pero quedó en el aire, simplemente no se le dio seguimiento, entonces esas cartas pues no tuvieron ningún efecto después. Por lo cual, vuelvo a repetir, no hubo una estrategia, digamos, bien pensada, y no había una relación de costos y beneficios para lo que implicaría haber modificado la estructura operativa del traslado de estos dependientes, ¿no? Que ha implicado costos altos. Fernando, pero abrió una oficina, porque además las abren con el bombo y platillo correspondiente, no quiere decir descentralizar y desconcentrar, ¿cierto? Porque sí puede haber una oficina. Aquí se inauguró la oficina de Nafinsa y una extensión del Banco de Desarrollo, pero eso no quiere decir que realmente estén operando al 100% los que tienen abiertas estas oficinas. Por ejemplo, yo diría, se supone que en Guerrero está la Secretaría de Salud, ¿sí? Habrá que preguntar en este momento cuál es el papel y cuáles son los beneficios de que esa secretaría esté en un momento como el que está viviendo Guerrero, Acapulco específicamente, en una zona de desastre. Exacto. Y además yo creo que, como decía, no tenía ni pies ni cabeza la propuesta, porque la misma normatividad, o sea, la Ley Orgánica de Administración Pública, ya tiene en muchos artículos, sobre todo en los primeros, el 15 y el 35 artículos de la Ley Orgánica, señala todos aquellos mecanismos que deben tener las dependencias estatales para tener una mayor cercanía con la ciudadanía. Y de hecho, esa es una ley que se actualiza, por así decirlo, cada sexenio, pues porque en la Ley Orgánica de la Administración Pública también se reflejan, digamos, muchas de las promesas de campaña y políticas de los nuevos gobiernos. Y como los gobiernos operan a través de las leyes que les dan, digamos, los límites o los alcances,
y la ley la orgánica de la administración pública regula toda la administración pública, ahí se puede notar. Y en algunas cosas que decía, se remontaron, por ejemplo, algunos mecanismos de acercamiento, ¿no?, hacia la ciudadanía. Pero ojo, recordemos que el problema de esto, por ejemplo, que ponía de la Secretaría de Salud, es que no olvidemos que al inicio de este gobierno muchas dependencias empezaron a adelgazarse. Recordemos, por ejemplo, que la Secretaría de Hacienda tuvo un recorte muy significativo de su personal, sobre todo del SAT. Recordarán ustedes que hubo un escándalo ahí. Y en otros lugares también. Entonces, era una contradicción entre los promesas de campaña, los compromisos, que hizo López Obrador, estaba tener una administración pública más cercana. Y lo primero que hacen es precisamente reducir el personal cercano y altamente profesional para esto. Y si sucedió con el SAT, que es de donde sacan dinero para el Estado, donde recauda, pues, creo que las otras no tenían mucho éxito, ¿no? Como el caso que tú señalas de ahora de la tragedia que está pasando en Acapulco, que teóricamente la Secretaría de Salud está ahí, pero pues no significa que porque la dependencia esté formalmente allí sea más eficiente. Esa es la cuestión. Exacto. Fíjate lo que sucedió con Afinsa acá en Torreón. Afinsa, que debería operar en esta ciudad, incluso expuso que tenía una oficina ubicada en esta ciudad, si la tiene aquí por Lavasolo. Sin embargo, no cuenta con la capacidad para albergar todos los trabajadores, por lo que en Afin se ha visto la necesidad de mantener sus oficinas sede en la Ciudad de México ante la falta de recursos públicos para atender el gasto asociado a la reubicación, que es parte de lo que tú nos has venido platicando en esta conversación. Y además, la otra cuestión es que también, como en el caso de Nafinsa, muchas instituciones que se pensaba que podían descentralizarse, se les fueron reduciendo presupuestos, ¿no? Entonces, si se les reduce el presupuesto, pero también se les quiere descentralizar, pues como que hay una contradicción, porque para centralizarlas o reubicarlas, porque son dos cosas diferentes, reubicar, descentralizar, desconcentrar, son cosas diferentes, no se les da recursos. Y la idea de la promesa de campaña era de reubicar. Le pusieron el nombre de desconcentrar, pero en los hechos la idea era reubicar. Y el problema, vuelvo a decir, la reubicación no tenía un diagnóstico que le ayudara en buen sentido, y por lo tanto creo yo que no era viable, y no es viable como... Claro, porque no tiene el sustento de una estrategia, de una lógica, de un plan de acción, de un presupuesto determinado para poder cubrir todos estos servicios que tú también lo has detallado. Fíjate que también se suponía que CONAFOR, y esta es la relación con Durango, es un estado serrano, y la verdad es que tienen mucho que tiene que ver con la explotación de madera. Bueno, ahí también está el compadre del presidente que se dedica a este tipo de negocios. La CONAFOR iría a Durango y bueno, finalmente la CONAFOR, que es la Comisión Nacional Forestal, pues no ha realizado ni realizará cambio de sede de la entidad, toda vez que la misma tiene su domicilio dentro de la zona metropolitana de la ciudad de Guadalajara. Esto lo extraigo de una nota del diario El Universal, que da cuenta precisamente de todas estas oficinas que no están, o que están a medias, o que están nada más en membrete, y que finalmente pues no se cumple la promesa de campaña. Y yo creo que ya decía yo en la presentación, Fernando, no sé si coincidas, que ya es buen momento de empezar a hacer recuentos, porque si no nos va a ganar el ambiente electoral del 2024 y vamos a perder distancia de lo que significa una real y auténtica evaluación de lo que se dijo que se iba a hacer, de las buenas intenciones y de las acciones y de lo que realmente se ha concretado. Sí, yo coincido mucho contigo en ese sentido. Ya en el último año de este gobierno, pues empieza a hacer una evaluación. Hay una cosa muy interesante, teóricamente, cuando ya hay candidatos previamente que están enfilados, el presidente o los presidentes empiezan a perder protagonismo. En este caso no lo hemos visto así, a pesar de que ya existen dos personas que ya están enfiladas para ser candidatas a la presidencia. No ha sucedido esto, ¿no? Pero lo que es un hecho es que también en este año los mismos gobiernos
trata de empezar a hacer este tipo de descuentos de lo que se hizo, como una forma también de acercarse a la gente para decirles vuelvan a votar por mi partido porque dan nosotros y cumplimos. Si nosotros hacemos esta evaluación del actual gobierno a partir de los compromisos que hizo el presidente, pues en realidad muchos dirían, no sé si los cumplió, pero es que eran demasiado genéricos. Voy a leer simplemente el último. Vamos a preservar nuestra memoria histórica, se promoverá la lectura en general y particularmente la historia del civismo y la ética. Pues ¿cómo puedes demostrar esto? Que empíricamente se cumplió, pues con cualquier política pública que cualquier dependencia de por sí lo hace, ¿no? Entonces, hay algunas cosas que garantizará la ley de manifestación de ideas y de creencias religiosas y de libertad de prensa. Pues esto es un gobierno que ha reprimido manifestaciones, por ejemplo, las que han sido muy significativas como la de las mujeres, ¿no? La libertad de prensa ya ni se diga, ¿no? Que tomó las dependencias estatales como Canal 11, Canal 22, desapareció Notinet. Es decir, hay muchos elementos, tanto para decir que sí cumplió como para decir que no cumplió, pero son muchos elementos genéricos. Yo creo que este recuento, tarde o temprano, pues esperemos que sea bien elaborado, digamos, precisamente a través de los medios y de otras vías de análisis de que la gente se entere de qué hacen los gobiernos, porque sí es una forma también de saber, pues, cuál es el estado actual de el gobierno en México, en qué hemos avanzado, en qué hemos retrocedido. Y el problema, vuelvo a decir, es que como son generalidades, todo se puede decir que se hizo, o una gran parte son generalidades, todo se puede decir que se hizo, y desde el punto de vista, pues eso no es una buena evaluación, o no nos permite hacer una buena evaluación, desafortunadamente. Muy bien. Fernando, pues muchísimas gracias por estar con nosotros. Siempre apreciamos tu voz, tu reflexión, tus conocimientos y ojalá que pronto nos volvamos a encontrar. No, claro que sí, con mucho gusto y un saludo a Manuel, el resto de los radioescuchas. Gracias. Muchas gracias, Fernando. Hasta pronto. El doctor en ciencia política, Fernando Barrientos, politólogo, y bueno, nada más para decir algo de él, porque su currículum es muy extenso. Son las 8 de la mañana con 6 minutos. Sí, para quienes seguramente van a empezar, es que lo mismo deberían de hacer con el gobierno de el ingeniero Miguel Ángel Riquelme. Lo haremos. Haremos la evaluación, vamos a estar invitando a diferentes secretarios y por supuesto siempre contando con la voz de ustedes para tener esta evaluación. Son las 8 con 6 minutos, vamos a la pausa, regresamos ya. Contextos.